Hola, en este video vamos a enfocarnos mucho en el proyecto final, pero vamos a hablar de cómo calcular las variables de dispersión en Excel, ¿vale? Lo que quedó pendiente en la última clase. Vamos a ver cómo calcular la varianza, cómo calcular la desviación estándar, el rango de mis datos, etcétera. Insisto, vamos a enfocarnos mucho en las instrucciones que vienen en el proyecto final. Recuerden que les dije que ya no vamos a cubrir todos los puntos porque no estamos utilizando calificaciones por parciales, sino que ya vamos a estar trabajando únicamente con calificación final. En la base de datos que les subí a Classroom, ustedes van a seleccionar el número de hoja de Excel correspondiente con su número de lista. ¿Sale? Entonces, vamos a cubrir a partir del punto número 3, ¿sí? Porque ya tenemos calificaciones finales. Entonces, con estas calificaciones finales me pide obtener media, mediana, moda, varianza, desviación estándar y rango. Me pide que realice la tabla de distribución de frecuencias, que mencione si encuentro algún tipo de sesgo en mis datos. Acuérdense que esto del sesgo me lo va a indicar la forma que tiene la distribución de mis datos una vez que ya están ordenados. Ahorita que lo hagamos sobre la marcha les explico. Y que describa estos puntos en el reporte final. ¿Cuál fue mi población? ¿Cuál fue mi muestra? ¿Qué variable fue la que medí? ¿Qué tipo de variable es esa? Recordando que el tipo de variable pues, puede ser cualitativa o cuantitativa. Los parámetros de la variable que se consideran normales y cuál es el porcentaje de alumnos que entran en ese criterio de normalidad. Bien, pues yo voy a trabajar con esta base de datos, una base de datos que acabo de realizar, pero si yo fuera el número de lista 6, por ejemplo, pues utilizo los de la hoja 6. ¿Vale? Yo ahorita me hice otra base de datos rápidamente, pues para evitar hacerle la tarea a alguien, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la tabla de frecuencias porque es lo más importante de hacer. Acuérdense que el primer dato es clases, luego sigue la frecuencia absoluta que lo represento con F, subíndice I. Esta I debe de ir como subíndice, entonces le doy doble clic, la selecciono. Aquí en inicio, en el menú de inicio, en fuente, le doy clic en este cuadradito y le digo que sea subíndice aceptar, para que quede como F minúscula subíndice I, ¿sí? Y no F I minúscula, no que diga FI, sino que sea F subíndice I. Y pues y las voy a centrar para que se vean bien. Yo aquí ya tengo un formato de tablita y lo voy a copiar para que no se haga muy largo este video, ¿sale? Pero ya vieron cómo se hace esto de poner el subíndice. Bien, las clases, acuérdense que clases significa los posibles valores que puede tomar mi variable, ¿sale? Entonces, a ver, aquí la población que yo estoy midiendo, pues obviamente me tengo que enfocar a la escuela en la que yo estoy haciendo este análisis. Cada quien de ustedes va a decidir en qué escuela lo va a realizar. Acuérdense que esto es hipotético, me pueden decir un nombre inventado para que no vayan a tener algún tipo de problema, si es que creen que puede haber alguno, si mencionan alguna escuela real. Y pues en la muestra, acuérdense que muestra es una pequeña porción de esa población total, ¿sale? Entonces en muestra me pueden decir un grupo. Yo, por ejemplo, ahorita les voy a poner el ejemplo de que me estoy enfocando en el Instituto Universitario Darwin, esa es mi población, y mi muestra es el sexto B de la licenciatura en Pedagogía. ¿Sale? El tipo de variable, bueno, más bien la variable que estamos midiendo en este caso es la calificación final de mis estudiantes y es un tipo de variable cuantitativa porque se puede cuantificar con números, ¿sale? Por eso es cuantitativa. Y tenemos dos tipos de variables cuantitativas, discretas y continuas. Discreta si solamente puede tomar valores enteros, continua, perdón, si puede tomar decimales. En este caso, como vamos a trabajar solamente con números enteros, yo la voy a definir como una variable cuantitativa discreta, ¿sale? Pero en sí, si ustedes me dicen que es una variable cuantitativa continua, igual va a estar bien porque las calificaciones pueden tomar decimales, entonces también se podría clasificar como variable cuantitativa continua, ¿sale? Aquí no hay ningún problema, solamente quiero que ustedes sepan esa diferencia. Entonces, clases son los posibles valores que puede tomar esa variable. Si la variable que estoy analizando es calificación, ¿cuáles son los posibles valores para las calificaciones? Pues obviamente 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, etcétera, hasta 0, ¿verdad? Si vieron cómo lo que hice, ¿no? Como es una serie consecutiva que va disminuyendo de uno en uno,
Yo lo selecciono y Excel automáticamente identifica eso, que va disminuyendo de uno en uno y simplemente arrastro y ya me marca los demás números. Aquí en frecuencia absoluta, acuérdense que es el conteo. ¿Cuántos de mis estudiantes sacaron 10? Para no hacerlo a mano, vamos a utilizar la función contar.si de Excel. Ajá, yo empiezo, le pongo igual, empiezo a escribir contar y selecciono contar.si. El rango, pues obviamente es el de mis estudiantes, ajá, todas las calificaciones de mis estudiantes, y le voy a apachurrar F4 para que se fije ese rango. Vean cómo F4 pone signos de pesos, ajá, antes de cada letra y cada número. ¿Para qué? Para que ahorita que yo arrastre fórmula no se modifique este rango de datos en donde quiero que lea las calificaciones. El criterio en este caso, pues lo tengo aquí, ¿sale? O sea, yo con esta función de Excel que le estoy diciendo, que dentro de este rango de datos, es decir, dentro de todas mis calificaciones, yo cuente cuántas veces tengo el valor 10, ¿sale? Cierro paréntesis y le doy Enter. Y simplemente arrastro esta fórmula porque la puse con mucho cuidado. Vean, me voy a meter aquí al 8. Excel está haciendo, está contando cuántos de este criterio, o sea, cuántos 8 hay en este rango de datos. Por eso le puse F4 aquí para que fijara este valor y este rango no se modificara, ¿sí? Acuérdense cómo modifica Excel cuando nosotros arrastramos fórmula. Lo evito con F4. ¿Sí? Entonces, con la tecla Escape me salgo de la fórmula. Y ven cómo estos los tenemos vacíos. Y acuérdense qué hacemos con los datos vacíos. Los eliminamos, no nos sirven, ¿verdad? Bien. Voy a seleccionar estas celdas y les voy a poner ahí su formato y quiero que, pues nada más para que se vea más bonito que esté así centrado, ¿sale? Entonces empezamos. La frecuencia acumulada, acuérdense que el primer valor es mi primer valor de frecuencia absoluta y cada vez la voy a ir sumando, es decir, el anterior más el actual. Y la que sigue también es el anterior más el actual. Entonces ya solamente arrastro esta fórmula y pues mi número total, mi número final debería de ser mi número de estudiantes. Con esto rectifico que hice bien mi conteo en la frecuencia absoluta. O cómo no va a estar bien si lo hizo Excel por nosotros, ¿verdad? La frecuencia relativa. Entonces acuérdense que es cada frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos, que en este caso mi número total de datos son 30. ¿Por qué? Porque tengo 30 estudiantes en total, ¿sale? Y nada más arrastro fórmula y para que no se vean así muchos decimales, así horrible, vamos a dejarlo nada más en 3 o 4, los que gusten, 3 o 4, está bien. Para la frecuencia acumulada, otra vez, relativa acumulada, perdón, primero es el primer valor, luego es el valor anterior más el actual y así sucesivamente hasta que tenemos que llegar a 1, ¿sí? El porcentaje, pues es solamente la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿No? Arrastramos fórmula. Y estos valores que tienen decimales igual lo vamos a reducir. Como estamos hablando de porcentajes, vamos a dejarlo en 2 decimales nada más. Y en porcentaje acumulado, pues es otra vez. Primer valor, pongo igual, es el primero de aquí. El siguiente es el anterior más el actual, ¿sí? Y así sucesivamente. Hasta que llegamos al 100% de mis datos. Y ya está lista mi tablita de frecuencias, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el siguiente punto que me pide? Ah, bueno, media, mediana, moda, varianza, desviación estándar y rango. Esto es muy fácil de calcular, chicos. Ya voy a copiar esto que tengo aquí. Ajá. ¿Qué es lo que me pide? La media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y el rango. Acuérdense, la función para calcular la media, acuérdense que aquí en Excel se llama promedio, ¿sí? Entonces seleccionamos promedio con doble clic. Quiero que saque el promedio de todas las calificaciones. Entonces, de todo este rango. Vean, el rango es B1 a B30. Yo les sugiero en este punto que seleccionen este rango y le den copiar, control C. Ajá, porque va a ser el mismo rango para todas estas variables. Entonces, así se van a facilitar la vida. Cierran paréntesis y le damos Enter. Ese es mi promedio. Vamos a dejarlo igual con 3 decimales. 3 decimales. Mediana. Pues la mediana en Excel se llama exactamente igual. Mediana. ¿Sí? Igual a mediana. Le ponemos control V si copiaron el rango. Si no lo copiaron, pues seleccionan otra vez todos sus datos. Cierran paréntesis, apachurran Enter. Moda, vamos a calcular solamente una moda. Entonces, moda.1.
Otra vez ponen su rango de datos, cierran paréntesis y enter. Para la varianza, aquí la varianza se llama vamos a usar var.s. Se usa var.p cuando estamos analizando a toda la población, es decir, cuando tenemos los datos de toda la población. En este caso, acuérdense que nosotros estamos trabajando con una muestra, por eso vamos a utilizar var.s. Aquí les dice, mire, calcula la varianza en función de una muestra, ¿sí? Entonces, var.s de mi rango de datos, el mismo, le damos enter, y para desviación estándar, la función se llama desvest.m. Otra vez tengo desvest.m y desvest.p, por si tengo toda la población o si estoy trabajando con una muestra. En este caso es con una muestra de mi mismo rango de datos, cierro paréntesis y apachurro enter. Vamos a reducir esto igual a 3 decimales, nada más. Y mi rango de datos, ¿se acuerdan cómo se calculaba el rango? Es el valor máximo, el valor más grandote, menos el valor más pequeño de mis datos. ¿Cómo pongo esto en Excel? Bueno, el valor máximo se calcula con esta función que se llama max, de mi rango de datos, cierro el paréntesis, menos el valor más chiquito que aquí en Excel es min. Max menos min del mismo rango. ¿Sí? Cierro paréntesis y le doy enter. Mi rango es de 5, ¿por qué? Porque mi valor más grandote de calificación es 10 y el más chiquito que veo aquí en mi base de datos es el 5. 10 menos 5 me da 5, ¿sale? Por eso mi rango es así de 5. Bien, ya vamos muy avanzados aquí con el proyecto final, ¿ya vieron? También tengo que hacer mi histograma, ¿vale? Entonces vamos a hacer el histograma de una vez. Bien, para hacer el histograma pongan mucha atención. Aquí en mi pestaña de datos, debo de encontrar una que se llame análisis de datos. Lo normal es que no esté activa en el Excel que están utilizando, ¿sale? Para activar esta función, me tengo que ir aquí en Archivo, Opciones, me voy a Complementos, y aquí abajo donde dice Complementos de Excel, le voy a dar clic en Ir. Quiero seleccionar la herramienta para análisis, le doy a aceptar, y vean cómo aparece esta pestaña de análisis de datos, ¿sale? Yo le pico aquí en análisis de datos y me espero un poquito porque es un poco tardado esto en Excel. Bueno, depende de su computadora, ¿verdad? La mía está sufriendo, vean, con el análisis de datos porque estoy grabando y estoy haciendo aquí varias cosas. Y creo que tengo abierto otras aplicaciones. Aquí con paciencia, ya me está preocupando. No, ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos analizar de todo esto? Quiero hacer un histograma. Entonces lo selecciono y le doy a aceptar. Aquí me está pidiendo mi rango de entrada. En el rango de entrada, pues voy a poner todas las calificaciones de mis estudiantes. Selecciono este rango de datos. En el rango de clases, pues las clases ya las tengo aquí. Las selecciono. Y solamente quiero que lo haga en una hoja nueva, mi gráfica, y quiero que cree el gráfico. Entonces selecciono esta, que esté seleccionada esta ventanita. Y ya nada más así le doy a aceptar y vean qué rápido lo hace, ¿sí? Para hacer más limpia esta gráfica, este histograma, selecciono esto y lo suprimo. Y para quitar esto de I mayor, simplemente me fijo aquí en la esquina inferior derecha y lo recorro una posición, manteniendo presionado el clic izquierdo. Lo recorro una posición. Y aquí está mi histograma. Entonces lo voy a copiar aquí, en la hoja en donde estoy realizando yo mi reporte final. ¿Sale? Entonces vean cómo este histograma, Excel automáticamente hace esta tablita de frecuencias. Si ustedes vieron, yo solamente seleccioné mis clases, no hice otra cosa. Y vean cómo Excel automáticamente hace el conteo con esta gráfica. Vean, para mi calificación de 5 me dice que hay 5 estudiantes. Yo ya lo había hecho en mi tablita de frecuencias. Para la calificación de 8 me dice que hay 7 estudiantes. 8, 7 estudiantes. ¿Ya vieron? Lo hace en automático Excel. Ahora, acuérdense que con el histograma nosotros verificamos la forma que tiene mi base de datos y con eso yo puedo sacar este tipo de conclusión.
que me dice aquí en el punto número 5, si encuentro algún tipo de sesgo. Acuérdense que sesgo significa que esta montañita esté inclinada ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, yo el pico más alto lo veo en los valores centrales, ¿sí? Entonces, yo aquí concluyo que no tengo ningún tipo de sesgo. Voy a explicar rápidamente esto otra vez para que quede clarísimo. Déjenme insertar una línea, una de estas líneas curva. Acuérdense que una distribución normal sería algo así. ¿Sale? Como la línea que tengo en rojo. Un sesgo se ve de la siguiente forma. Si yo tuviera mi pico más alto de datos, ya sea hacia la derecha, lo voy a pintar con verde, esta línea que está sesgada. Esta línea verde está sesgada hacia la derecha, porque hacia la derecha tiene una inclinación importante. O esta forma tendría, déjenme voltearla en formato, aquí girar, voltear horizontalmente, y esta la vamos a pintar de color morado, ¿les parece? Bien. Esto vamos a analizar el punto 5 que les pido en el proyecto final, si encuentro algún tipo de sesgo. Ustedes tienen que analizar su histograma, y me tienen que decir con cuál de estas tres líneas que acabo de pintar, la morada, la verde o la roja, se parece más. Esto lo van a decidir pues según la forma que tengan estas barritas. ¿A cuál forma se adapta más? ¿A la roja, a la verde o a la morada? Si se adapta más a la forma roja, contemplando que las esquinas son más chaparritas que el centro, vamos a decir que tenemos una distribución normal o aproximadamente normal. Si estas barritas del histograma se parecen más a la línea verde, tenemos una distribución sesgada hacia la derecha. Y si las barritas se parecen más a la forma de la línea morada, vamos a decir que tengo una distribución sesgada a la izquierda. Acuérdense que ya habíamos platicado brevemente de qué significa esto de sesgos. Significa que tengo la línea verde significa que tengo mayor cantidad de estudiantes con calificaciones bajas, ¿sí? Lo cual me habla de un grupo con bajo rendimiento. Si tengo un sesgo hacia la izquierda como la línea morada, la mayoría de mis datos estarían en calificaciones altas, lo cual me indica que tengo un grupo bastante pues proactivo, con buenas calificaciones, un grupo que va avanzando a pasos agigantados, ¿sí? Que me conviene darles y darles y darles actividades porque pues las van a ir recibiendo muy bien, ¿vale? Porque van muy bien de calificaciones. Pero lo normal, por eso es que se llama distribución normal, es que tenga tutti frutti, ¿sí? Que tenga alumnos promedio con calificaciones de 7 y 8, es lo que tanto les comentaba en clase, y que tenga poquitos con 10, poquitos con 5. ¿Sí? Pero pues ya veremos qué sorpresas se encuentran ustedes en sus bases de datos, y esto es lo que yo necesito que ustedes sepan analizar. ¿Sale? Entonces, ahora vámonos con el siguiente y último punto, esto de los criterios que se consideran normales y el porcentaje de alumnos que entran en este criterio de normalidad. ¿Sale? Entonces, acuérdense, ya tengo aquí esto, lo voy a copiar. ¿Sí? Población, acuérdense que yo les dije que mi población es el alumnos del Instituto Universitario Darwin. ¿Sí? La muestra, pues, es el sexto B de la licenciatura de Pedagogía. La variable, yo estoy analizando la calificación final. El tipo de variable, pues dijimos que es cuantitativa. Como lo estoy manejando con valores enteros, pues yo lo voy a definir como discreta. ¿Sí? Ahora sí viene lo curioso aquí, los parámetros normales. Acuérdense que los parámetros normales, yo les decía que se los había puesto gráficamente, ¿verdad? En la presentación de la clase anterior. Los parámetros normales es el promedio más menos una desviación estándar. O sea que aquí mis parámetros normales, mi promedio es de 7.533. El símbolo de más menos lo ponemos aquí está. Más menos, y la desviación estándar es 1.634.
yo puedo dejar así mis parámetros normales, pero así casi no se entienden o casi no los entiende la mayoría de los lectores que van a ver mi reporte. Entonces a mí me conviene darlo como un intervalo. Esto realmente es un intervalo, pero yo mejor en mi intervalo voy a mencionar mi límite inferior y mi límite superior. Sí, para mi límite inferior, pues es igual a la media, o sea, el promedio, menos la desviación estándar. Y el límite superior es igual a la media más la desviación estándar. Entonces, como tengo aquí mis parámetros, mi variable, perdón, como números enteros, pues mi límite inferior lo voy a definir en 6, redondeo, y en 9, un límite superior. O sea que mis parámetros normales es que estos alumnos saquen de 6 a 9 de calificación, ¿sale? Entonces, ¿cuántos alumnos tengo con estas calificaciones de 6 a 9? Es muy fácil, vean. Para esto voy a hacer una sumatoria con esta función de Excel, le pongo igual suma, y aquí en mi tablita están todos los que sacan de 6 a 9. Esto es la suma total de alumnos que saca entre 6 y 9, ¿sale? Cierro esto y lo divido entre 30 porque es mi número total de estudiantes para sacar el porcentaje. Ya selecciono la casilla y nada más le digo aquí a Excel en mi menú inicio que me lo ponga como un porcentaje. Y entonces, para estos datos, para este grupo, para el sexto B, el 70% de mis alumnos entran en el criterio que acabo de definir como mis parámetros normales de calificación. Es decir, ya con los datos aquí recabados, yo digo que el 70% de mis estudiantes está entre 6 y 9 de calificación final. ¿Vale? Y entonces, todo esto me lleva a concluir varias cosas interesantes aquí. Vean, si yo voy a copiar aquí mis datos, mi información tal cual lo tengo, acuérdense que en sus listas normales, aquí en vez de que diga estudiante 30, estudiante 20, etcétera, va a decir los nombres de sus estudiantes. ¿Sí? Lo voy a pegar aquí. Entonces yo realizo lo siguiente, vean. Selecciono solamente las calificaciones y le pongo aquí ordenar de menor a mayor. Le doy aquí que amplíe la selección. Esto de ampliar selección es para que cada dato lo asocie con su estudiante al momento de ordenar los datos, ¿sí? Entonces, vean, lo podemos ver aquí. El estudiante 22 debe de haber sacado 5. Aquí está, en mi base de datos original, ¿sale? Para que no se muevan, porque si yo no le doy a ampliar selección, solamente va a ordenar los números sin mover a los estudiantes. Y para mí es importante ver cuál estudiante es el que sacó 5, cuál sacó 6, etcétera. Acuérdense que mis parámetros normales yo lo definí aquí en este caso con ayuda de la desviación estándar y el promedio de 6 a 9. Entonces, desde 6 hasta 9, hasta aquí, voy a pintarlos de un color neutro, vamos a decir azul, ¿sí? Estos son mis alumnos que entran en mi criterio de normalidad. Un criterio que está apoyado con la estadística, no nada más algo que estoy definiendo al azar. Estos alumnos los voy a marcar como preocupantes con el color que ustedes quieran. Yo voy a utilizar este anaranjado. Estos alumnos están por debajo de mi criterio de normalidad, ¿sí? Son alumnos que obviamente pues van a requerir un apoyo. Les mencionaba yo que existen algunos como USAER o llevarlos directamente con los ATP, etcétera, ¿sí? Son alumnos en los que me tengo que enfocar, que realmente necesitan un apoyo, y no nada más por mandar alumnos a este tipo de programas. Y estos estudiantes que están por encima de lo normal, los voy a resaltar con un color verdecito y seguramente son estudiantes que si en algún momento yo requiero de gente para participar en algunas olimpiadas o etcétera, pues son los estudiantes en los que me voy a enfocar, ¿sí? En el estudiante 3, en el 8, en el 24 y en el 26. Ahora, ojo, este tipo de información pues es poco confiable porque estoy nada más analizando un grupo y me estoy yendo con el criterio de calificación final. La calificación final normalmente está inflada si los estudiantes cumplieron con todas sus tareas, si asistieron a todas sus clases, pero este tipo de prueba o este tipo de análisis estadístico que hicimos en este video, lo pueden hacer ustedes considerando una evaluación especial, ¿sale? Una evaluación especial que me ayude a detectar gente mejor preparada o gente poco preparada.
Y con esto se hacen el criterio de quiénes entran dentro de un criterio normal y quiénes están por encima y por debajo de esa normalidad. ¿Vale? Espero que haya quedado clarísimo. Cualquier duda que tengan todos ustedes, pues estoy ahí a sus órdenes, ya sea a través del Classroom o sea a través de los comentarios de este video. Hasta luego.